Vamos a cruzar el charco, vamos a ir a Uruguay a ver un poco la economía de los sectores productivos de nuestro querido país hermano. Vamos a hablar con Juan Sánchez, economista desde allí. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Bueno, contame un poco cuáles son los sectores productivos que hoy tiene Uruguay y cuáles tienen realmente mucho futuro de algo que todavía no estamos viendo, pero que Uruguay se las trae. Bueno, históricamente Uruguay ha tenido, como Argentina, hay sectores tradicionalmente dinámicos, que es la parte del sector agropecuario, del agro y de la parte de pecuaria. Luego ha habido un desarrollo muy importante en los últimos años de algunos sectores promovidos a partir de algunas leyes específicas, en particular el sector forestal, y a partir de allí se generó un complejo agropecuario, forestal, industrial muy importante, que a partir de muy pocas hectáreas plantadas, Uruguay tiene hoy más de 1.100.000, 1.200.000 hectáreas forestadas, con 2 plantas de celulosa, con varias plantas de procesamiento de madera, y eso lo ubica en uno de los sectores más relevantes. Sigue siendo muy dinámico el sector de turismo, a pesar de que tuvo, con el tema de la pandemia, hay algunos otros problemas que tuvimos con diferencial de cambio con Argentina y con Brasil, algunos temas, pero en los últimos años, bueno, en particular el último año se recompuso Claro. bastante bien el sector turismo, y luego algunos otros sectores como la parte de IT, de tecnología de información, que ha tenido, digamos, un crecimiento muy importante en los últimos 15 años, con exportaciones del orden de los 3.000 millones de dólares. Eso Ahí, por dar un panorama general. claro, ahí Juan te pregunto, porque hablabas de leyes que favorecen, incentivan al Sí. desarrollo de... nosotros estamos por vivir el régimen de incentivo a los grandes inversores, inversores del mundo que puedan venir a traer empresas y tecnologías. Eh, ¿Puede llegar a venir alguna pastera como en algún momento Argentina rechazó? Porque claro, forestalmente Argentina tiene todo el abanico, pero cuando vamos a lo que es papel, se queda sin ese rubro. ¿Sabés si puede llegar a venir alguna competencia para el Uruguay en ese sentido? Ojalá que también Argentina pueda tener. Me acuerdo haber trabajado, yo trabajé, estudié en IAE, en la Universidad Austral, tuve un posgrado allí en finanzas, y además trabajé bastante tiempo en Argentina, así que estuve cruzando el charco. Ujú. Y me acuerdo que en la Secretaría de Medio Ambiente, Argentina generó también alguna ley posterior, pero generó. Pero también hay un tema que es un marco, que es sabido. Hay un marco legal en Uruguay de estabilidad, digamos, en términos de inversiones, con políticas que se han mantenido como políticas de Estado en el tema de mantenimiento en el caso de la zona franca, de la ley de puertos y aeropuertos libres, que se mantiene, digamos, ya desde fines de los 80, principios de los 90, todas estas leyes, la ley de forestal, ley de puertos, ley de zonas francas, todas estas fueron de fines del 80, principios de los 90, y se mantuvieron con todos los gobiernos. Claro, No hubo cambios. Eso es, es, eso es muy importante. Y además políticas macro muy estables. Incluso dentro de periodos de gobiernos como no ahora, digamos en los últimos 3 gobiernos anteriores, gobiernos más de centro izquierda y de izquierda, que mantuvieron estabilidad macroeconómica. Y eso no es poco
porque eso le da una estabilidad y una perspectiva a los inversores extranjeros. Yo trabajé muchos años, como 10 años en la oficina, era, digamos, encargado de promoción de inversiones extranjeras de Uruguay, y tuve que recorrer en el mundo, he estado en muchos lugares ofreciendo. Entonces me tocaba a mí mostrar a Uruguay que no tenía que inventar nada, simplemente las normas generales, las leyes de promoción y además ley de incentivo a inversión extranjera. Claro, ahí tenemos dos grandes problemas nosotros. Primero, que podemos mostrar un cambio, pero no podés mostrar un track record que sí puede mostrar Uruguay. Y por otro lado, tenemos control de cambio. Eso en Uruguay no existió nunca. Sí. El peso uruguayo, Creo Juan, que en Argentina, sí. Tengo esta duda. ¿Alguna vez Uruguay cambió su moneda? No, pero hay una cosa muy importante, que me tocó participar desde afuera, era el año 2001, y me tocó hacer una consultoría al Banco Central en la parte de mercado de valores. Y allí se discutió, se promovió y se contrató desde el Banco Central a consultores chilenos, españoles y de otras partes del mundo financiero que tenían más desarrollo que Uruguay. O sea, los chilenos nos llevaban como 15 o 20 años y con experiencias buenas y malas, pero habían aprendido mucho. El Banco Central los contrató y estábamos recorriendo una parte muy difícil para ambos, para Argentina y para Uruguay, y en aquel momento se empezó a evaluar con especialistas, pero expertos muy importantes, chilenos, Yarur y Libasic, sobre el tema de moneda. Entonces ahí se discutió, me acuerdo de una conferencia de una chileno, que en el Banco Central de Uruguay dijo: la discusión sobre el tema de la especificación y la unidad indexada en aquel momento, digamos, como tenían los chilenos la UEF y nosotros tenemos la UI, está terminado. O sea, solo algunos lunáticos permanecen con la idea de dolarizar. O sea, la idea de dolarizar es una buena alternativa hace 30 o 40 años, pero ahora tenemos un instrumento mucho más potente. Por eso es que, si bien el caso que está ordenando la casa, no es precisamente la idea de dolarizar la mejor idea de Milei. O sea, él tiene cosas interesantes, sobre todo en el tema de rodeamiento, en el tema de gastos y gastos superfluos y bueno, toda la corrupción, etcétera. Pero en este tema hay un tema que se laudó en aquel momento, y una vez que se desató la crisis, primero en Argentina y en Uruguay casi simultáneamente, cuando nos habilitaron los 1.500 millones de dólares el gobierno americano y luego el Fondo Monetario, un poco promovió, incentivó y ayudó a que Uruguay instalara lo que es la unidad indexada, que es muy parecida a la UEF chilena, que es lo que le ha dado una estabilidad enorme, porque hace que especifica la economía en lugar de dolarizar, con lo cual, como el Uruguay se mueve, y como todos los países se mueven, Brasil, México, incluso con monedas locales, elimina riesgo dólar y entonces elimina uno de los grandes riesgos de cosas que en realidad no tenemos que manejar. Sin duda. Juan, nos metemos para la próxima en ese tema, dolarizar sí, dolarizar no. Bien, y el otro punto que es bastante controversial: si ambos países, junto con Brasil o algunos del sector, llamemos Mercosur, o del sector, podríamos tener una moneda común, algo que se vino hablando en algún momento. Esos dos temas quiero que los charlemos la próxima, ¿te parece? ¿Cómo no? Gracias, Juan. Con mucho gusto. Un gran abrazo. Bueno, que pasen bien. Muchas gracias. Juan Sánchez desde Uruguay, hablándonos un poco de los sectores productivos. Y claro, se abrió una puerta a dolarizar. Estaba bien hace 30 años. Bueno, vamos a hablarlo con Juan Sánchez, economista de Uruguay, cuál es la experiencia del Uruguay y la posibilidad de una moneda compartida, a ver qué les parece a nuestros hermanos uruguayos. Quédate, tenemos más información.